8:30. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta el inicio de una nueva serie, historia del batallón de San Patricio en su participación de la guerra México-Estados Unidos, primera parte. En cabina de controles se encuentra Erika Reyes. El panel está integrado por los ponentes Manuel Ramos Curi y Fernando Rocha. En las críticas y observaciones, Esteban Galván y un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. En la conducción, nuestro queridísimo Alonso Santamaría. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en Ecos de la Antigüedad con esta nueva serie. Estamos iniciando el día de hoy acerca de la participación de este batallón de San Patricio en aquella guerra con los Estados Unidos. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina, el 192-1293, y para mensajes de texto celular 4423-2210-77. Y bien, vamos a dar inicio a este programa y esta nueva serie. Ahora sí que por donde se empieza, por los antecedentes. ¿Cómo es que este batallón, que es el tema central de la serie, cómo es que llega primeramente a México, pero además en qué contexto histórico llega a México, ¿no? Porque el punto de partida pues es ese entorno. Recordemos que fueron épocas muy turbulentas del país, ¿no? Por todos lados había frentes abiertos, y en ese contexto pues se dio justamente este fenómeno que además pues Manuel y Fernando lo han estudiado profundamente, ¿no? Tienen una cantidad de información. Cualquiera diría, bueno, pues es un evento histórico interesante, padre, ¿no? Pero no, le han ido profundizando y la verdad es que hay información muy, muy interesante, poco conocida en muchos casos, y que le da una relevancia a la participación de este batallón que muchas veces no, como mexicanos a lo mejor no hemos apreciado, ¿no? Porque pues es inclusive un poco ajena a la cultura que finalmente dejó huella, ¿no? Si lo vemos en algunos lugares, algunas prácticas o algunos inclusive barecitos, ¿no? Que dejan un poco ese sabor. Bien, vamos a dar inicio con los antecedentes. Yo te pediría, Manuel, que nos empieces a dar un esquema, un esquema de cómo era el entorno en ese tiempo, en qué contexto histórico sucede y cómo es que llegan. Fernando, también que vayas comentando sobre este tema, todo aquello que sea relevante, ¿no? Vamos a darle.
Sí, pues muy buenos días a todos los radioescuchas y también a todos los participantes el día de hoy, abundantes en la cabina. Y pues llevamos ya 5 años hablando de la invasión norteamericana a México, 5 o 6 años, unas 7 series hemos realizado. Y hay un tema que hemos dejado siempre un poquito de lado, dentro de los muchos aspectos que se pueden tomar dentro de esta invasión de los yanquis a México, que es el tema del batallón de San Patricio, y que vale la pena repasarlo. Ahora de manera especial esta serie queremos dedicarla a ellos, pues porque es un evento único de una parte de un ejército que se pasa a defender al país invadido. Es algo realmente fuera de serie. Yo no sé si en la historia exista otro antecedente similar, pero es algo muy valioso y que nos une entre Irlanda y México, y que por eso vale la pena repasarlo. Entonces pues vale la pena hacer una pequeña introducción, ¿no? Y diremos que rápidamente iremos repasando lo que pasó en esa invasión de los yanquis a México. Y pues como ustedes bien saben, estos soldados, sobre todo irlandeses, pero no solo irlandeses, había de varias naciones europeas, había alemanes, había ingleses, había franceses, había polacos. Todos ellos pues se pasan del bando norteamericano al bando mexicano. Iremos analizando cómo es que se dieron este cambio. Iremos primero viendo cómo es que vienen, porque es por lo que vienen tantos irlandeses en este ejército norteamericano, y por qué es por lo que se pasan al ejército mexicano. Y bueno, iremos haciendo también un análisis desde el punto de vista ético, histórico, si hicieron lo correcto o no hicieron lo correcto, ¿verdad? Pasarse de su propio ejército al contrario y luego atacar a sus propios compañeros de batalla, pues es algo que muchos han puesto en duda, y aquí veremos pues cuáles fueron las razones y analizarlo, ¿no? Aquí está Fernando Rocha. Fernando es especialista en el tema de San Patricios. Yo soy especialista entre comillas, ¿no? Aficionados principalmente, pero bueno, ya tenemos muchos años estudiando el tema de la invasión norteamericana a México, y en ese sentido pues hay muchos aspectos y muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, todavía nos va a quedar pendiente el tema algún día, a ver si la siguiente serie, de qué pasa con Querétaro durante esta guerra, ¿sí? Eso pasan varias cosas. Sabemos que acá se viene el gobierno, pero por ejemplo hay cosas que la gente no sabe. Hubo un batallón de queretanos defendiendo el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre. Entonces bueno, todo eso algún día lo repasaremos, pero durante esta serie pues nos vamos a centrar en los San Patricios. Y quizá para eso como podemos empezar pues es porque ¿cuál es la razón por la que había tantos irlandeses en el ejército norteamericano? Eso es lo primero que hay que revisar. Ok. Fernando, ¿qué comentas sobre esto que dice Manuel? Hola, muy buenos días a todos, gracias por escucharnos, buenos días al panel, buenos días Manuel. Sí, efectivamente, como nos comenta Manuel, bueno, el batallón de San Patricio es una unidad militar, fue parte del ejército mexicano durante este conflicto con los Estados Unidos, 1846-1848. La principal característica del batallón, bueno, pues es que estaba formado por extranjeros, en su mayoría irlandeses, como nos comenta Manuel. Y bueno, actualmente pues se han hecho muchas conjeturas por lo que estos irlandeses, inmigrantes irlandeses, habían salido de su patria. La inmigración irlandesa en los Estados Unidos, bueno, comienza desde mucho antes, ¿no? Desde la época en que eran las 13 colonias, oficiales irlandeses estaban adscritos al ejército británico. Otros casos en los que soldados de una nacionalidad se pasan con el ejército enemigo, pues durante la guerra con de las 13 colonias pasó esto, ¿no? Muchos oficiales británicos, tanto ingleses como escoceses como irlandeses, bueno, ahí consideremos que en ese tiempo, y ahí viene la acepción de americanos, cuando los europeos decían vamos a América, pues decían vamos a Estados Unidos. Que bueno, el resto no era. El resto no era. Sería, ¿no? Pero bueno, América era Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, era como todo un continente. Voy a platicar una anécdota de mis abuelos. Mis abuelos vinieron del Líbano
y ellos cuando vinieron hacia acá decían vamos a América, no decían tanto vamos a México, con todo que iban a venir aquí, ¿no? Para ellos era todo el continente. Ok. Sí, no había una división para... Hablaban ellos de América, sí, así se referían. Mis abuelos, ok. Entonces sí. Con todo que venían a México, ¿no? Aún así sigue siendo reciente cuando ya había... Sí, ya es después. Digamos, ya estaban más definidas las naciones, ¿no? Claro, un poco más. Siglo XX sí, ya. Exactamente. Pero Sí, todavía en algunos países se decía ir a la América como algo, como un continente bueno, pues comienzan a llevar todavía inmigrantes que son parientes de los que ya están establecidos en los Estados Unidos. Realmente el pico de migración más importante se da a mediados del siglo XIX, con pues una situación muy triste en Europa y en Irlanda sobre los derechos sobre las tierras. Entonces, bueno, los campesinos labraban estas tierras y todo, pero no tenían derecho a consumir los productos de estas cosechas. Ellos tenían que sobrevivir de los productos que había en su propia parcela. O sea, todavía medio feudales, exactamente, ¿no? Sí. Estaba entre moderno y feudal, no estaba el cambio. Sí. Un hongo que, bueno, aquí comienza un poco la conexión, porque cuando se hizo posteriormente, años después, el seguimiento de dónde venía este hongo, resulta que venía del Valle de Toluca. Entonces, bueno, el chiste es que cuando llega, pues obviamente los irlandeses no tenían otra cosa que comer. O sea, hay en Dublín un monumento, el monumento Famine Memorial, que es terrible. Las estatuas son, si lo pueden buscar en internet, te da mucha tristeza, porque prácticamente las estatuas que están poniendo ahí, que son irlandeses, están en estado cadavérico. Y hay una muy triste. Sumamente, efectivamente, famélicos, ¿no? Porque fueron años en que el único alimento que tenían, que era la papa, se contamina precisamente por este hongo, y entonces no tenían ni siquiera qué comer. Sí, de por sí ya estaban bastante mal en cuestión de nutrición, precisamente por eso las condiciones del campesino eran paupérrimas. Sí. Y entonces muchos de ellos empiezan a viajar a Estados Unidos, y eso hace una migración muy fuerte, ¿no? Varios millones de ellos finalmente en todos esos decenas de años es que van a estar viajando desde Irlanda. Está peor el hambre en Irlanda. Sí, bueno, yo viví un tiempo en Nueva York, me consta que hay un montón de irlandeses. El día de San Patricio es día de fiesta nacional ahí. Todos los coches están de verde, hay un seguimiento verdadero, genuino, que se siente, bueno, lo toman ya como norteamericano, como raíces genuinas. De hecho, la principal iglesia de Nueva York, que está en Manhattan, se llama San Patricio, la catedral de San Patricio. Es un ejemplo claro de la huella de lo que es los irlandeses, Estados Unidos, y justo en esos años gana la presidencia el presidente norteamericano James Polk. De ingratos recuerdos. De ingratos recuerdos. ¿No? Desde su campaña él amenazaba o proponía que quería extender a los Estados Unidos hasta la costa occidental, ¿no? Ellos sabían, en aquel entonces solo era hacia el este eran las 13 colonias, hacia el oeste era México. Era México, exactamente, ¿no? Y ya se había hecho un tratado, precisamente el de Adam Onís. Ese tratado se hizo justo antes de que se fuera la corona española. Se hizo ese tratado donde precisamente por problemas con la Florida, España decide, vamos a ver, yo te voy a ceder la Florida, pero a cambio de que se firme un tratado donde queden bien delimitadas los territorios. Y entonces en ese tratado que también es interesante que, bueno, antes, cuando estamos hablando de principios de 1800, los Estados Unidos ya habían comprado la Luisiana, o estaban por comprarla, y el problema que se da ahí básicamente es que no se hace una delimitación de las fronteras, y eso aprovechan los norteamericanos, que desde siempre han sido ambiciosos, esa es la verdad, y empiezan a fastidiar a los españoles con esa invasión, primeramente a la Florida. Sí, primero a la parte occidental y después la parte oriental, y poco a poco se van adueñando, porque como no se pusieron eso. Estaban viendo cómo se colaban. A ver cómo ganaban terreno. Eso lo manda a Texas, porque Texas ya era, de alguna manera estaba perdido para México, ¿no? Entre comillas, porque todavía México lo seguía reclamando,
pero lo manda no solo a Texas, lo manda a Tamaulipas propiamente. Porque si ustedes analizan el mapa del mismo Austin, Esteban Austin, que era tejano y que era mexicano, ejército al sur del río. Un dato curioso que no mencioné ahorita, en ese tratado del que hablaste ahorita entre España y Estados Unidos, para la cuestión de las Floridas, hay un capítulo donde queda especificado que renuncia a Estados Unidos a invadir o a expandir más su territorio, al igual España reconoce. En 1783, cuando las 13 colonias obtienen su independencia, es cuando la frontera que habían heredado de Gran Bretaña, que estaba en el río Mississippi, a través del tratado de 1763, que fue a través de cuando terminó la Guerra de los 7 años, e Inglaterra gana lo que es la Nueva Francia, dentro de América, y la Florida pasa a manos británicas. Hacen un intercambiadero de territorios, pero bueno. Sí. Y en ese momento, 1803, cuando compra Estados Unidos la Luisiana, reclaman que Texas pertenece también a la Luisiana, al igual que la Florida Occidental. El estado de Texas actualmente es el estado de las 6 banderas: la bandera española, la bandera francesa, la bandera mexicana, la bandera tejana, la confederada y la estadounidense. Entonces desde ahí se agarran para ese reclamo, y es en el tratado de Adams-Onis, 1819, cuando ya, como dice Manuel, ¿sabes qué? Vamos a definir. Ahora entran en conflicto en Gran Bretaña por el territorio de Oregon. Hasta 1846, cuando ya entrarán, bueno, vamos a hacer un acuerdo, tú y yo podemos estar en Oregon. Precisamente se complementa ya al terminar la guerra con México esta expansión de los Estados Unidos hasta la costa oeste, que bueno, venía en Georgia. El rey Carlos, cuando reinstauran la monarquía británica, a los que le ayudaron les cede derechos sobre estas colonias. Ya estaban asentados apenas en la costa este. Y en ese momento les dijo, bueno, mira, tú vas a tener derecho de la colonia de Carolina del Sur, desde donde está la línea, ustedes colonos norteamericanos no pueden pasar, esto es reserva india, hasta aquí, hasta el río Mississippi. Pero ellos dijeron, no, es que en 1600 el rey nos dio derechos. Entonces toda esta parte hasta la reina del Mississippi es de la colonia de Carolina del Sur, todo esto es de Carolina del Norte, todo esto es de Virginia. Y entonces esa era la lógica para poder... Por eso estaba todo difuso, exacto, ¿no? Y además España ya traía sus broncas con la Nueva España, o sea, estaba a punto de Sí. tronar. Raúl, tenemos varias personas en Facebook, saludos, préstame por favor, A ver, préstame Sí, dale, Raúl, para los saludos. y Débora Martínez, Germán Guerrero, Cáliz García, Irey Serrano, Genaro Martínez Lozada. No sé qué quiere decir, y es todo lo que tengo. Es todo lo que tienes. Yo vi también a Clau Olvera hace un momentito, querida Clau, hace pues ya un poquito de tiempo. Como La aquí los portavoz, nombres. ¿no? Fíjate que aquí como que no tengo a todos porque hace rato veía más personas, pero bien, todos los que nos acompañan en Facebook. Sí, no siempre muchas nos gracias. salen igual a todos. Sí, no, pero- pues ya ves que la tecnología tiene sus detalles. Bueno, pero sí es importante. Están en el sur del río Nueces y empiezan a reclutar voluntarios en grandes cantidades. Los voluntarios los van reclutando, sobre todo pues en estos estados donde iban llegando los mismos irlandeses, que sabían que llegaban sin trabajo, sin posibilidades de salir adelante, y entonces empiezan a reclutar por eso grandes cantidades de irlandeses. Y entonces los norteamericanos, por un lado, van creciendo su ejército, y en 1846 pasan del río Nueces, se van a acercar hasta el río Bravo. Van al ejército norteamericano. Es interesante decir que ya cuando van avanzando los norteamericanos hacia el río Bravo, se le da el aviso a los generales norteamericanos de que están invadiendo territorio mexicano, que ya están en territorio mexicano y que eso se considera ya invasión. Y en 2 ocasiones al menos yo tengo bien registrado que les avisan formalmente y por escrito que están invadiendo territorio. Ya lo que contestan, pues ya sabíamos. ¿No? Sí. Sí. ¿No? Muy bien, vamos a hacer la pausa, fíjate, es un muy buen momento para la pausa. No queremos hacer pausa, ok. Y si ponemos un poco de la música que traes, Fernando. Ok, ahí va. Nada más que me avise Erika y ya la mandamos. Creo que ya ¿Ya? es momento. Espérame. No. Es que si no se va a cruzar aquí todo. Ahora sí. Ahí va. Oh.
Father dear, I oft time pretty place wherein a prince might dwell. Oh, why did you abandon it? The reason to me tell. Oh, son, I love my native land with energy and pride, till the cruel reason why I left old Skibbereen. Oh, it's well I do remember that bleak December day, the landlord and the reason why I left old Skibbereen. Your mother too, God rest her soul, fell on the snowy ground. XHUAQ 89.5 FM. Radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Bien, me salvaste, porque iba a decir en la formalidad, pues sí, tiempo y forma es formal, obviamente, ¿no? Me salvaste. Bien, vamos a continuar, entonces nos quedamos en que le avisan al ejército que está pisando territorio mexicano en 2 ocasiones, y aquellos tan tranquilos. Sí, así es. Teníamos un representante allá, Gorostiza, y él es el que al gobierno estadounidense le dice, oye, estás invadiendo México. Pero como si nada. Lo que pasa es que no se lo dijeron, pero dijeron, ya sabemos. O sea, no me lo tienes que decir, me queda clarísimo. Pues no le iban a contestar pero eso. Ellos fingieron demencia, y lo que comentaba Manuel hace rato. Decían, no, es que la guerra que parece siempre. A ver, aquí me surge una pregunta. Tú comentas que están jalando voluntarios, todo. Entonces, en ese momento, ya todavía no existe como tal el batallón de San Patricio, como todavía tal. No. Todavía no. Okay. Todavía no. ¿No? Todavía no existe el batallón. De hecho, ahorita al principio todavía no hay nadie del ejército. Soldados irlandeses son fuertemente discriminados por los soldados y por los oficiales norteamericanos. Ahí se dividen como en 2 grupos. A los que habían nacido en Estados Unidos les llaman a sí mismos, o se llaman a sí mismos, nativistas. Y los nativistas empiezan a discriminar fuertemente a los irlandeses, porque sabemos que y crudelísimo a los soldados irlandeses, ¿no? Hay otro autor que se llama Chamberlain, muy interesante, porque este autor Chamberlain hace dibujos, escribe la historia de la invasión, él fue un soldado, y también hace pinturas, acuarelas de todos los irlandeses. Eso empieza a molestarlos fuertemente, ¿no? Entonces, todo eso empieza a hacer que los propios soldados irlandeses no quieran estar con este ejército, ¿no? Ya veremos cuáles fueron todas las razones por las que empiezan a pasarse. Pero bueno, es interesante que el 31 de marzo se registran los 2 primeros yanquis que se pasan al ejército mexicano. 31 de marzo de 1846. Todavía no estaban abiertas las hostilidades. No estaban abiertas las hostilidades. Vamos a ver cómo es que las hostilidades, nadando el río Bravo, entonces pone algunos vigías. Y estos vigías estaban revisando durante todo el día si alguien quería cruzarse. Fíjate, ¿desde cuándo vigías en el río Bravo? Nomás que ahora están para que no se pase uno de allá, de aquí para allá. Aquí para allá. Y en aquel momento era de allá para acá. Para que no se pasaran de allá para los acá. Los soldados que se pasaran para acá. Claro. Pero bajo su óptica eran desertores, ¿no? Tal cual. Exactamente. Y también muy interesante, el 2 de abril aparecen unos panfletos en el campo de los norteamericanos. Unos panfletos mandados por el ejército mexicano, invitando a los soldados irlandeses e ingleses a pasarse al bando mexicano. Fíjate,
La creatividad de este lado de la frontera siempre ha sido característica. Sí, este panfleto lo hizo el general Pedro Ampudia, que era uno de los generales mexicanos. Si quieren, pues les puedo leer parte de lo que decía. Repetidamente y agresiones contra la magnánima nación mexicana. Que el gobierno que existe bajo la bandera de las estrellas, los Estados Unidos, ni siquiera merece la designación de cristiana. Les recuerdo que ustedes nacieron en Gran Bretaña y que el gobierno americano mira con mucha frialdad sobre ustedes. Vengan con toda confianza a los rangos, al ejército mexicano, y yo les garantizo a ustedes, bajo mi honor, un buen tratamiento, y que ustedes serán llevados a la capital de México, a la hermosa capital de México, dice, con todos los gastos pagados. Okay. Órale, mira. ¿No? Dice, alemanes, franceses, polacos, individuos de otras naciones, sepárense de los yanquis, confianza de que el Dios de los ejércitos la protegerá y los protegerá a ustedes igual que a los ingleses. Oye, una redacción muy de la época, ¿no? Melosa, así, Sí, pomposa, romántica, romántica, bonita. sí. Oye, ¿y cómo los llevaron? Pues en la noche debió Pues sí, de ¿verdad? pasarse alguien ahí clandestinamente y amanecieron ahí todos los panfletos. Sí, pues digo, fue una operación interesante porque unos nadando para este lado. Cruzar esa parte, o sea, realmente no está, la frontera en ese momento no existía, como lo comentaron desde hace rato. La frontera era oficialmente con la provincia de Texas, era el río Nueces, desde tiempos inmemoriales, y toda esa parte era del estado de Tamaulipas, de Coahuila y de Tamaulipas, era lo que, de hecho el estado que componía Texas en 1835-1836, cuando hacen su independencia. En teoría no hizo Santana, pero bueno, hizo Santana, aunque estaba en su hacienda de Manga de Clavo, estaba ahí manejando las cuerdas. Zacatecas se rebela. Bueno, acaban con la insurrección y en castigo les quitan parte del territorio y forman el estado de Aguascalientes. El estado de Aguascalientes tiene una leyenda muy romántica. Si ustedes ven el escudo del estado de Aguascalientes, en la parte derecha, en el cuarto en medio, tiene una cadena. Sepáranos de Coahuila, queremos ser un estado con nuestra constitución, con parte de la Federación Mexicana, pero ya posteriormente con la constitución centralista 1824, dicen, es que ahora queremos que regreses a la constitución de 1824, nosotros no queremos la constitución centralista. De hecho, la bandera en el Álamo era la bandera mexicana, la bandera tricolor, y en medio tenía 1824. Ya posteriormente, ya se hace todo el rollo de la independencia y todo esto, y es cuando comienzan a demandar que los pasos eran fáciles. Era paso casi abierto. Exacto. Sí, bueno, pero ya estaba apostado el ejército y tenían que meter los panfletos. Pues, sí. Y del otro lado estaba sí. Laredo, o sea, actualmente Okay. Laredo está en Estados Unidos. Claro. Pero en ese tiempo Laredo era parte mexicana y no exacto. existía de Cantinflas. Yo creo que la han visto. El momento en el que Cantinflas cruza la frontera. O sea, era un pasito nada más. No había nada que evitara que pasara por otro lado. Pero para hacerlo legalmente pasa por la... Y hay fotos de la época en que esos eran los pasos de frontera. Sí, o sea, está abiertísimo. Sí. Por supuesto, el muro ni se lo imaginaba. ¿Verdad? Exactamente. Oye, mira, tenemos aquí... Interrumpe constantemente el video. Sí, de hecho sí. Y también nos comparte un link que sería interesante, un PDF que vamos a checar. Debe ser interesante porque Mónica siempre nos comparte cosas padres. Y Franz Trejo nos comenta también, lástima que hay problemas de recepción en internet. Saludos. Ajá, sí, aquí nos comenta efectivamente. Viven en su obra. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces. Del video, desgraciadamente, no podemos hacer gran cosa. Debe ser cuestión de los servidores, ¿no? Connie está compartiendo en un lugar que se llama Participantes Activos. Ajá. Hay varios que están ahí. Ahí se puede ver alternativamente. Ok. La imagen. Sí, lo que pasa es que si se está cortando, pues quiero suponer que es cuestión de Facebook, ¿no? Pues ahí sí nosotros no tenemos mucho que hacer. Sí. No, pues a lo mejor nuestro internet no anda muy... O a lo mejor el de aquí, es el que anda medio cucho, pero... Hacia el lado mexicano. El 11 de abril concretamente, ya una gaceta de Matamoros
reporta una noticia donde dice que han sido ya 43 irlandeses y alemanes los que se han pasado al ejército mexicano. 43 soldados y 6 esclavos también. Eso fue el día 11 de abril. Y es interesante, el 12 de abril se va a dar otro acontecimiento muy importante. El domingo 12 de abril, el sargento John O'Reilly, que después veremos que es el principal, el más conocido de todos estos soldados del batallón de San Patricio, norte del río Bravo, porque eso era parte de Tamaulipas. Entonces le pide permiso al capitán Moses Merrill, le pide permiso de asistir a servicios religiosos. Bueno, el capitán le parece bien y le firma inclusive su permiso, ¿no? Y entonces pues John O'Reilly va a su servicio y de ahí va a la misa, y después de eso entonces atraviesa el río Bravo nadando sin que se den cuenta el ejército norteamericano. Entonces fue un 12 de abril cuando él se pasa a un rancho que no hace especie. Pues aquí John O'Reilly toma como pretexto realmente, bueno, un poco como pretexto, y seguramente que también era una de las razones. Al sentimiento religioso de ellos. Sí, el libro en el que me estoy basando para todos estos datos, pues dice que traía doblado ese panfleto, ¿no?, del ejército norteamericano al ejército mexicano. Entonces, lo primero ya lo dijimos, porque recibían un trato muy cruel y discriminatorio. Tenían pocos meses ahí. Claro, les daba lo mismo dónde caer, no tenía que ser a fuerza. El panfleto se decía que era una usurpación. Terminan sintiendo más simpatía por México, pues es un país católico, como eran los irlandeses, ¿no? Y ellos habían vivido la discriminación de Inglaterra, que refieres un cristianismo no católico. Exactamente, ¿no? Y ellos veían esa discriminación de un cristianismo no católico hacia los católicos, y decían: México, que es católico, está siendo invadido por los no católicos. Y muy católico, al igual que Irlanda, que era muy católica. Que era muy católica, ¿no? Entonces, pues estas son las principales razones por las que se deciden cambiarse de bando, principalmente por lo que se pasaron, porque, pues, del lado norteamericano a veces quieren decir: no, es que se pasaron por razones económicas o por capricho. Les ofrecieron más de aquel lado, ¿no? Les ofrecieron más, ¿no? Sí. Hasta, bueno, ese a mí me suena más a cuestión de convicciones, o sea, sí. Fue más, sí, más emocional el tema. Sí, mucho más, ¿no? Están en esto cuando el 24 de abril se va a dar el primer enfrentamiento. Muy bien, ¿no? Mira, exacto, qué timing, ¿no? La chica superpoderosa nos indica el fin del programa y Manuel da la conclusión de cierre. Eso se llama sincronización. Bien, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya estamos despidiéndonos por el día de hoy y vamos a seguir con esta serie el próximo sábado. Un gusto estar con los compañeros de mesa y sobre todo con todas las personas que nos miran y nos escuchan y nos comentan. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia, a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad.